Saludos y bienvenidos a la cobertura especial de Bonita Radio Democracia PR Primarias 2020. Este programa forma parte de una serie de contenidos exclusivos en los que discutiremos los temas más relevantes que transitan en el escenario político, social, económico y cultural del país, justo en el momento en que los electores se disponen a ejercer su derecho al voto en las primarias del próximo domingo 9 de agosto. Este va a ser un ciclo de entrevistas a fondo en el que vamos a apostar por un enfoque original, pertinente y comprometido con el país, precisamente unos elementos que caracterizan la oferta de Bonita Radio. Yo soy Mario Dardo Roche, soy periodista, soy colaborador de Bonita Radio, estoy encantado de estar aquí con ustedes y hoy voy a estar conversando con una querida compañera, profesora del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, socióloga Marlene Duprey. ¿Cómo estás, Marlene? Muy bien, Mario. Es un gusto estar contigo acá. Marlene, para quienes no le conocen, es una intelectual de alto vuelo. Ella forma parte, entre otras cosas, de un proyecto interesantísimo que se llama Instituto de Investigación, Violencia y Complejidad. Ha escrito ensayos, ha escrito libros, entre estos la obra Bioislas, ensayos sobre biopolítica y gubernamentalidad. Y queremos mirar desde la sociología, desde las ciencias sociales, este escenario previo al desarrollo de estas primarias. Y Marlene, me gustaría iniciar esta conversación escuchando tu valoración sobre este escenario en el que la pandemia, el coronavirus y la política partidista se entrecruzan. Te hago dos anécdotas. Hace unos días atrás, en el marco del momento en que estamos grabando esta conversación, pude escuchar en la calle de Diego, en Río Piedras, una caravana de la candidata a la alcaldía de San Juan, Partido Popular Democrático, Rosana López. Entonces, por los altoparlantes, más que hablar de lo que ella proponía para la alcaldía y tal, lo que decían, aquí llega Rosana López con un mensaje de prevención ante el COVID, distribuyendo máscaras. Por otro lado, sabemos que ha habido una participación muy baja en términos de los procesos de encuestas y sondeos que se han estado haciendo por parte de algunos medios de comunicación. Es decir, es un escenario muy particular. ¿Qué opinas tú sobre esto? Ciertamente la pandemia va a cambiar el curso de acción de buena parte de las cosas que nosotros hacemos, entre ellas el escenario político partidista y sobre todo lo que tiene que ver con las elecciones. Así que habría que decir que se trata, por un lado, de pensar las maneras como los políticos están gestionando una crisis en un sentido cortoplacista, enfocando más bien en medidas que son de la inmediatez de lo que acontece, pero muy poco concentrados y muy poco enmarcados en lo que sería las propuestas de largo plazo que la pandemia, pero otros horizontes de lo que sería la sociedad de riesgo y la catástrofe nos ponen como desafío, como reto político, más allá, ¿verdad?, de las distintas agendas político-partidistas. Yo creo que a nivel mundial lo que el electorado, los países y los políticos tienen sobre sus manos es una transformación significativa del orden social mundial que está amenazado por distintas condiciones que se traducen en cambio climático, necesidad de cambiar nuestros paradigmas en cuanto a la producción de conocimiento, a la producción de energía, en cuanto a cuál va a ser las agendas políticas necesarias para el próximo siglo. Yo entiendo que hay un problema en enfocar en la política partidista desde el viejos paradigmas que son siempre a corto plazo y que están huecos de contenido y que eh, al fin y al cabo pues dejan al electorado con una gran sensación de que
no se dice lo que se tiene que estar diciendo y que no hay proyecto, que hay una ausencia, hay un vacío de proyectos políticos, de las cosas que verdaderamente son fundamentales y que como isla nos conciernen, pero también como gente que está vinculada a los escenarios más amplios de lo que pasa en el contexto de la globalización actual. Así que hay todavía una falta de conciencia o de tomar en cuenta que los retos llevan a una politización que tiene que ir por otro lugar. Quisiera que le explicaras al público que nos está viendo este concepto de sociedad del riesgo, que está muy vinculado a lo que nos has estado comentando en este preciso momento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la sociedad del riesgo, Marlene? Se vincula a una teorización de un sociólogo alemán, Ulrich Beck, que ya en los años 80 tiene un libro muy importante que se titula a sí mismo Teoría sobre la sociedad del riesgo. Y un poco lo que trata de sostener como tesis fundamental es que nosotros heredamos como consecuencia de la industrialización, de la primera revolución industrial, una serie de amenazas, ¿verdad? Que él llama amenazas civilizatorias. Todo lo que constituyó el proceso de producción en masa, la contaminación ambiental, la rotura de la capa de ozono, el efecto de lo que habría sido la Guerra Fría y toda la carrera armamentista, que constituyó también un buen saldo de la producción de energía nuclear. Nosotros en el siglo XXI somos los herederos de unas amenazas del proceso civilizatorio que no se pensaron, son las consecuencias no previstas de eso, y que el cambio climático, la aceleración del cambio climático vendría siendo quizás el prototipo, ¿verdad? La bandera que más levanta para ilustrar cómo el riesgo atañe a todos, no es un asunto exclusivamente nacional, sino que se expresa a escala global. Contaminación medioambiental, efecto invernadero, el problema de posibles accidentes o nuevos accidentes de carácter nuclear, como el que se vivió en Chernobyl o el que se vivió en Fukuyama en Japón. Las características de la sociedad de riesgo es que tienen una dimensión global y no se pueden resolver únicamente en el plano nacional. Por lo tanto, todos los países a nivel mundial tienen que sintonizarse con alternativas que consideren que los cambios tienen que darse también a nivel planetario. Es Así decir, que que la pandemia vendría siendo del coronavirus una consecuencia también de esos riesgos, por ejemplo, en lo que habría sido la forma de producción de comida a gran escala, ¿verdad? Esta concentración de fábricas que son ciudades completas de producción de comida, de carne, que han destruido hábitats completos de animales que eran salvajes y que han tenido que ser desplazados, pues viene siendo ahí un poco una consecuencia directa de eso que heredamos de esa revolución industrial. De tal manera que cuando hablamos de la sociedad de riesgo tenemos que considerar que el horizonte sobre el cual nosotros estaríamos trabajando es el de la catástrofe y que viene de distintas maneras. El coronavirus viene siendo una forma de ella, pero definitivamente podríamos tener otras por la propia complejidad de, del proceso revolucionario en relación a los medios de producción social. claro, te quería comentar que en el contexto nuestro entonces estamos hablando de que ese espacio de la política partidista necesariamente tiene que entonces plantearse cómo vamos a gestionar esta sociedad de riesgo en la que estamos como parte del planeta y que en el caso nuestro tiene que ver con efectos de desastres naturales,
la quiebra, el efecto económico y la fuera cuestión política de la relación de Puerto Rico por Estados Unidos, por dar un ejemplo, ¿correcto? Ciertamente, yo creo que Puerto Rico, la discusión político-partidista y fuera de los partidos políticos, es decir, todo lo que es lo político en el sentido más amplio de la palabra, las apuestas a una democracia más radical tienen que tomar en cuenta que esos son los problemas fundamentales y cómo vamos a encararlo. ¿Cuál? Dentro de la teoría de riesgos de gestión de riesgo, ¿no? Y lo que a uno le sorprende, por lo menos a mí no me deja de sorprender, es que dentro de este capitalismo que tardío, que se ha llamado neoliberal, las empresas, el sector económico, sea tan frágil en dar frente a estos riesgos, lo que me indica a mí que todavía ni siquiera el sector económico se ha preparado para enfrentar esas amenazas. Yo esperaría que un confinamiento como consecuencia de una pandemia tendría que extenderse un poco más, sin embargo, te das cuenta que el Estado agoniza en poder mantener a la gente en confinamiento por la sencilla razón de que el sector económico no está preparado para hacer frente a lo que son las crisis. Uno hubiera esperado que dentro de la gestión de riesgos hubiera un mayor cálculo de cómo en un contexto de crisis se haga frente. Y aparentemente, pues eso no ha sido así. Y Claro. eso entonces llama la atención. Y una de las preguntas que uno necesariamente tendría que hacerse a raíz de esto que tú nos estás comentando para entender el contexto conceptual de lo que estamos viviendo es qué efectos esto va a tener entonces sobre la participación política de los puertorriqueños, ya sea en el contexto de las primarias, ya sea en el marco del proceso de las elecciones de noviembre. Y en ese contexto a mí me gustaría conocer tu opinión sobre la cultura política de los ciudadanos puertorriqueños, porque hay autores como Jorge Benítez Nazario, que hace unos años atrás escribió un libro en el que planteaba que fundamentalmente en Puerto Rico realmente carecíamos, decía él, de una sociedad civil y que la participación política del ciudadano en términos generales pasaba por ir a votar, ya sea en una primaria, ya sea en una elección. Escuchando todo este marco que tú nos has traído sobre sociedad de riesgo, la pandemia, lo que hemos estado viviendo en nuestro país de manera más agudizada desde el 17 para acá, me hace preguntarte entonces, ¿por dónde tú crees que va esa cultura política de los puertorriqueños? Eh, Como socióloga, uno tiene un entrenamiento para tratar de observar lo que acontece hay que como poner oídos sobre tierra en cuáles son los asuntos que yo creo que están pasando en Puerto Rico en ese plano de lo político. Yo entiendo que hay una mayor conciencia política de los puertorriqueños y hay movimientos políticos que se gestan y que hay una preocupación muy grande por lo que está pasando con las instituciones sociales y con el deterioro del país. Lo vemos en grupos organizados alrededor de las políticas sexuales, de las políticas de identidades de género, lo vemos también en los trabajadores que han insistido en defender derechos que estuvieron garantizados durante la era keynesiana, fordista. Vemos todavía algunas expresiones de lo que son los movimientos ecológicos y la defensa pues, de las playas. Fíjate lo que fue la resistencia que se puso y que consiguió que el gasoducto no pasara no se desarrollara en Puerto Rico. Aquí los grupos ambientalistas tienen una cultura política importante. Lo que quizás hay que trabajar, y eso es un aprendizaje que requiere tiempo y que requiere una disposición a cooperar y a dejar de lado quizás diferencias que no añaden, que son pequeñas, es la articulación
entre proyectos que sean de políticos, de justicia social, que adelanten estas agendas que tienen que ver con salvaguardar lo que necesitamos como bien común, esa articulación con los representantes del Estado, es decir, con quienes van a administrar la cosa política. A mí me parece que lo que faltaría es quizás ese momento, esa coyuntura histórica en la que se pueda dar ese vínculo entre un proyecto y una gestión gubernamental que acoja como agenda lo que ya se viene gestando y denunciando desde distintos lugares. Así que yo no diría que no existe la conciencia política, yo diría que está más bien atomizada, que se mueve por grupos, es un poco todavía, se mueve bajo la lógica de las tribus, defendiendo distintos proyectos y estableciendo distintas formas de resistencia. ¿De qué forma podríamos viabilizar eso? Porque en un sentido, pues el Estado sigue siendo el que construye las leyes que nos van a regular, son los que van a determinar cuál va a ser las reglas de juego. Por lo tanto, no me parece que se trate de decir que no participemos de los movimientos electorales cuando es allí donde se están tomando decisiones fundamentales. Si En, bien reconociendo que la democracia no se agota en el proceso eleccionario, lo sabemos muy bien. claro, y tenemos en nuestra memoria lo que ocurrió hace un año, los sucesos del verano del 2019, y una de las preguntas que uno se hace hablo por mí, desde hace unos cuantos meses atrás, es esa acción política, esa acción ciudadana, se canalizará a través de ese proceso electoral. Esa acción ciudadana llevará a seleccionar y a escoger a mejores candidatos, ya sea en el proceso primarista o en un proceso ya de unas elecciones generales. ¿Cómo tú ves eso, Marlene? Yo entiendo que sí. Yo observo que estas elecciones van a tener una mayor participación de la ciudadanía, precisamente a partir de lo que habría sido ese verano del 2019 como un momento que marcó una inflexión en la confianza de los ciudadanos. A mí me parece que la gente ha dicho basta. Yo creo que el país necesita gente que presente de confianza, más que quizás agendas estrambóticas que tampoco los ciudadanos están dispuestos a escuchar promesas y agendas que no se van a cumplir porque ya sabemos muchas cosas que nos limitan. Pero sí, yo creo que el nivel de buscar candidatos y candidatas que sintonicen con qué es lo que el país está diciendo y por otra parte, sobre todo, la dimensión de algo que es necesario para que los sistemas sociales funcionen, que es la confianza. No hay ningún sistema, ni el económico, ni el social, ni los sistemas psíquicos que funcionen si no están fundamentados en la confianza. Por lo tanto, eso es lo que tiene que producirse en este proceso eleccionario. A mí me parece que la gente va a salir a votar y que va a tratar de buscar aquellos candidatos o candidatas que tienen ese perfil, que son gente que podría cambiar el giro a un clima en el que podamos hablar de cosas fundamentales. No gente que prometa lo que no puede dar, sino gente que tenga una conciencia de que lo político es abrir los espacios deliberativos y mantenerlos abiertos para ver qué ideas se pueden producir y girar el país y las agendas de país en otra dirección. Eso es lo que a mí me parece que podría estar pasando. Ahora que hablas de lo político, me gustaría que le explicaras a quienes nos están viendo
lo que a tu juicio marca la diferencia entre la acción política, con el concepto de política en mayúsculas, si se quiere, y la política partidista. ¿En qué se diferencian? ¿Cómo comparan estos dos conceptos de la política con mayúsculas y la política partidista? Porque tú has estado haciendo alusión sobre todo al primer elemento, ¿correcto? Sí, los partidos políticos es la forma como se organizaron los grupos para establecer unos programas, estableciendo unas ideologías específicas, ¿verdad? Y esa es la política partidista. Y hay quien se acoge o se inscribe en los partidos porque cree que esos programas son los programas que van a resolver X o Y problemas del país, ¿no? Qué sé yo, el Partido Popular por mucho tiempo se montó sobre la ideología de la pan, tierra, libertad, y eso fue lo que movió por muchos años la gestión gubernamental del Estado Libre Asociado, bajo el dominio de los populares. En el caso de los PNP, pues sabemos que es esta petición de igualdad con la estadidad. Los partidos políticos canalizan intereses que podrían ser ciudadanos también a partir de esos programas. El gran problema o la gran limitación es que los partidos envejecen, los partidos llegan a convertirse en anacrónicos en la medida en que no dan cuenta de las transformaciones de la gestión política. Las necesidades de la sociedad son siempre cambiantes, son muy dinámicas, los problemas que nos atañen tienen que replantearse y resignificarse constantemente. Y a veces entonces los partidos políticos pues sencillamente se enajenan y viven en un lugar muy diferente a lo que es lo que en el ámbito social amplio está ocurriendo. Pero lo político, que es lo que en un sentido nos atañe a todos los ciudadanos, tiene que ver con abrir siempre esos espacios de deliberación fuera de los ámbitos político-partidistas, empujarlos en todas las áreas que lo podamos hacer, incluyendo, por supuesto, las instituciones sociales para las cuales trabajamos o las instituciones sociales que habitamos. Que de ahí se pueda dar entonces una articulación que produzca, ¿verdad? Una relación con el Estado que sea más beneficiosa, más ventajosa para el conjunto de las demandas de los ciudadanos. Bueno, pues eso ahí es donde yo veo que está el reto. Pero ciertamente son dos asuntos muy diferentes. En la medida en que los partidos se queden anquilosados en unos discursos que no convencen, que ya son anacrónicos, pues entonces habría que eliminarlos, habría que hacer nuevos partidos, habría que replantearse los términos en que eso se da. Es decir, que entonces tiene mucho peso, mucha importancia el que se participe, por ejemplo, en estas primarias del 9 de agosto, el que se participe posteriormente en el proceso electoral, es decir, el actor político con el concepto de la política en mayúscula, tratando de incidir en lo que ocurre con las estructuras partidistas. Todavía dentro de la democracia que nosotros tenemos representativa, sigue siendo esa la manera de que los ciudadanos puedan empujar sus agendas también. No es la única, pero el Estado está todavía ahí y son los partidos los que aspiran a administrar la cosa pública. Por lo tanto, sigue siendo esa la instancia que hay que atender. Yo no me enajenaría de los procesos electorales. Claro, entiendo que en el caso de las primarias corresponde a la gente que pertenece a esos partidos políticos a decidir quiénes serán sus líderes, porque se entiende que quien vota es el que comparte esas agendas políticas. ¿Ve? Entonces, la primaria es diferente a cuando se va entonces al proceso de elecciones generales, donde ya entonces el que vaya a ser gobernador o gobernadora o los que vayan a ser representantes, pues van a hacerlo para todo el país. O
sea que ahí hay una distinción también entre los procesos primaristas y los procesos de elecciones generales. Quería preguntarte, ¿hay alguna organización política, partido o candidato o candidata en particular que hayan llamado particularmente, y valga la redundancia, tu atención, que te haya resultado interesante por lo que hemos estado aquí hablando en términos de cómo visualiza la agenda de acción política para el país? ¿Algún movimiento, partido o candidato X que te haya llamado la atención? Si alguno. Pues no, realmente creo que tal como estoy mirando lo que está ocurriendo en términos de los partidos políticos, pues hay un desgaste eh, de lo que ha ocurrido con el Partido Nuevo Progresista en términos de eh, los escándalos que están vinculados a la corrupción. Hay una falta crasa de confianza de parte de puertorriqueños con relación a cómo han sido esas gestiones de estos partidos, del partido específicamente Nuevo Progresista, que ha sido el que ha gobernado este último cuatrenio. Con relación a los otros partidos, pues me parece que podría estar dándose alianzas interesantes con individuos específicamente que tengan la inteligencia y tengan la voluntad y el compromiso de comprometerse con atender el país. Y eso hay de distintas designaciones políticas, ¿no? Gente tanto estadistas como populares o también independentistas, que yo creo que tal vez estas elecciones puedan ser interesantes si la gente logra identificar esas personas que han mostrado un nivel de capacidad, de integridad o de confianza para comprometerse con el desarrollo de Puerto Rico. Pero así específicamente no se me ocurre mencionar a alguien en específico. Lo que intuyo entonces es que si se lograra en este proceso electoral y primarista que le antecede, generar una cultura en la que se apueste más por las candidaturas, más que por las estructuras partidistas, Sí, esto sería entonces un síntoma de madurez política en nuestro país. yo entiendo que sí. Yo entiendo que se trataría de buscar candidaturas cuyas afinidades estén puestas en hacer frente a lo que la ciudadanía viene identificando como problemas fundamentales que tenemos que atender. Y esas candidaturas pueden ser gente de cualquier partido. No lo vería nunca como en bloque. eh, no creo que ya ninguno de los partidos en bloque le va a proveer al país nada importante, pero sí tienen que ser candidaturas de gente que plantea proyectos, pero que convencen con lo que está diciendo, porque últimamente hay una banalización también de las campañas políticas en las que se dicen muchas cosas, pero verdaderamente no se dice nada. Hay asuntos muy concretos que hay que llevar hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, la transformación del sistema energético del país es un asunto tremendamente importante. Ahí se nos va la vida y sin embargo escuchamos mucha cosa muy general, pero nada concreto para saber cómo es que nosotros vamos a replantearnos una cosa tan importante como cuál va a ser el sistema de energía que va a mover la economía del país. Ese sería un asunto clave, me parece a mí ahí. Eh, Y otros asuntos bien específicos que tengan que ver con cómo logramos una mayor autonomía para poder gestionar asuntos clave en momentos de crisis, que nosotros tenemos que tomar decisiones como país independientemente de lo que Estados Unidos esté pensando que debemos hacer. Así que tienen que haber también ese tipo de medidas, ¿no?
muy concretas, unas peticiones que nos vayan moviendo hacia un proceso de mayor autonomía. Ahora que mencionas eso, los abogados expertos en el tema dicen que con la Junta de Control Fiscal, Puerto Rico se convirtió, y te cito, por ejemplo, al licenciado Emanueli, en una entidad territorial abarcada, es decir, bajo promesa, olvídate de la Constitución, olvídate del gobierno de Puerto Rico, es decir, que se hace muchísimo más patente esa hegemonía del gobierno federal sobre el país. ¿Tú crees que esa experiencia con la Junta y con la ley promesa puede ser un elemento que pueda llevar a muchas personas a la apatía? A decir, ¿para qué voy a ir a votar si aquí quien manda es la Junta? A mí me parece que la apatía existe antes de la Junta. O sea, yo creo que ha habido un deterioro de las instituciones político-partidistas que han generado una apatía en el electorado mucho antes de que viniera la Junta. Eh, el que la Junta esté en Puerto Rico, pues por supuesto que ha cambiado una manera de hacer las cosas específicamente vinculada a las políticas de austeridad y a los recortes dentro de esta reestructuración de la deuda. No cabe duda que la deuda es lo que gobierna en este momento y no solamente en Puerto Rico. En todas partes del mundo las decisiones se toman en función de la deuda. Sin embargo, todavía la dimensión política está más allá de que haya una junta o no haya una junta, y tiene que ver para mí con tomas de decisiones que van dentro del ámbito civil, políticas que tienen que ver con derechos civiles fundamentales, asuntos que tienen que ver también con cómo tomamos las decisiones de dónde van el dinero, dónde se pone, cómo se distribuye, hacia dónde van los recortes que impuestos por la Junta de Control Fiscal, pero que en último análisis tenemos que deliberar en cuáles son los lugares que se va a recortar y cuáles son los lugares que se van a proteger. Y eso no lo toma la Junta. Esas no son decisiones tomadas por la Junta. Esas son decisiones tomadas por los gobiernos y por lo tanto difiero de quienes plantean que no debemos salir a votar porque en último análisis la Junta es la que toma las decisiones aquí. Está equivocado. Eh, Creo que inclusive hay ciertos candidatos que pueden ser muy peligrosos en esta coyuntura, precisamente porque tienen un perfil corporativo, abogados corporativos que han hecho mucho daño a Puerto Rico, que han visto la cosa pública con mucho desdén, con mucha fobia y que hay que bloquearlos de toda manera porque tenemos que devolverle a las instituciones públicas su sentido, sea con menos o más presupuesto, pero tenemos que como país politizarnos en la dirección de recuperar las instituciones sociales. Y por lo tanto, esos candidatos que tienen un perfil corporativo, que hicieron tanto daño a Puerto Rico, o sea, ya aquí la gente no se acuerda de la Ley 7, pero la Ley 7 de Fortuño fue un golpe tremendo a las instituciones de gobierno y no resolvieron en lo absoluto nada de lo que se habían propuesto resolver, Y el como candidato era el caso Pedro, de que no fuéramos a quiebra. No solo fuimos a quiebra después de Fortuño, sino que Fortuño nos dejó la friolera de 16 mil millones de deuda que ahora tenemos que pagar por Cofina por 40 años más, ¿no? Y entonces, un poco de memoria histórica no viene mal a la hora también de uno seleccionar quiénes son los candidatos que nosotros deberíamos empujar precisamente porque están muy conscientes del daño que puede hacer una forma ideológica que ve el mundo en función de la lógica de mercado y el país no puede moverse en esa dirección.
Eh, Allá el desastre es muy grande. Sí, que quería comentar, bueno, por un lado, que en una entrevista que te hice hace unos años atrás, precisamente hablabas del gobierno de Fortuño como uno de los que de manera más bestial, el adjetivo es mío, había puesto en marcha políticas neoliberales. Y quiero añadir entonces también que el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, era el comisionado residente en aquel momento, Mm. abogado No corporativo. solo ¿Qué eso, te refieres a él en particular? no solo eso, cuando tú miras la campaña, la página de Pedro Pierluisi, es muy interesante lo que está pasando. Él reconoce que hay un vacío de los empleados en áreas muy críticas en todas las instituciones gubernamentales. Él reconoce que nuestras instituciones, pienso yo en la universidad específicamente, ha habido un gran problema de que no se generó relevos generacionales y la institución está en franco deterioro, puesto que tenemos toda una gente que se está retirando, pero no ha habido reclutamientos en los últimos 10 o 12 años. Entonces, cuando uno mira la Ley 7, que se aplicó también en la Universidad de Puerto Rico, pero se aplicó en otros lugares de manera dramática, llama la atención que Pedro Pierluisi, que fue parte del gobierno de Fortuño, cuando tú vas a su página, él adjudica ese vacío institucional a que ha habido un abuso de las ventanas de retiro, pero omite completamente la Ley 7, no la menciona por ninguna parte. Y a 11 años de esa Ley 7, nosotros tendríamos que decir que nada de lo que se prometió que iba a ocurrir a partir de la Ley 7 fue realmente productivo. Es decir, podemos en este momento decir que eso fue un gran engaño, eso fue un gran error, y es bueno que el candidato Pierluisi pues haga memoria y que hable de cuál fue el efecto de esa Ley 7 sobre el país. Por otro lado, su promesa de volver a llenar el gobierno y las instituciones gubernamentales con clase trabajadora, mejor remunerada. Ese es el discurso de Pierluisi. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es el tipo de trabajador que una persona con un perfil corporativo va a imponer dentro de las instituciones públicas? Eh, Así que esas son, me parece a mí, las cosas que tendríamos que como ciudadanos y electores estar mirando a la hora de elegir bien quiénes van a ser las personas que se van a ocupar de la cosa pública en los próximos 4 años. Marlene, ya debemos ir recapitulando, pero quisiera tocar dos puntos contigo. Lo traíste a colación, lo tenía como un asunto que me gustaría hablar contigo. La Universidad de Puerto Rico, a mí me llama mucho la atención que hasta ahora lo que he escuchado de los candidatos que se lanzan a las primarias o a competir en las primarias del 9 de agosto, en el caso del Partido Popular y las candidaturas a la gobernación, escuché que solamente a Carmen Yulín Cruz hacer alusión a la Universidad de Puerto Rico, y a mí me llama mucho la atención el hecho de que apenas esté presente en los planteamientos públicos que hacen estos candidatos. Tú traíste a colación un elemento que tiene que ver, por ejemplo, con la universidad como un servicio esencial que ha sido una reivindicación que ha hecho la comunidad universitaria. ¿Qué te parece ese vacío en términos de la discusión sobre el futuro de la UPR en términos de los planteamientos de los candidatos? Sí, yo creo que tiene que ver con una cultura que se está gestando, en el que las universidades ya se ven como unos lugares que se tienen que transformar hacia un mundo más virtual, más ágil. Se habla de una economía del conocimiento que esté fuera de estos ámbitos tradicionales de las instituciones universitarias como las conocimos. Esa migración sin precedentes a lo que es el trabajo remoto y el trabajo en línea va a significar una
sin lugar a dudas, va a significar una transformación grande de la forma como se produce conocimiento en las instituciones universitarias. Por lo tanto, tenemos que en todas las agendas políticas de los candidatos hay que obligarles a hablar de cuál es su visión sobre cómo serían esas transformaciones. Yo no creo que se trate de pensar anacrónicamente en que las instituciones tengan que ser idénticas a como fueron. Yo creo que hay unas realidades a las que las instituciones universitarias tienen que responder. La pregunta siempre es el cómo y dónde se toman esas decisiones y cuáles son los procesos deliberativos hacia dónde entonces van los proyectos universitarios. Por lo tanto, no creo que se trate de la universidad tradicional, puesto que esa ya también se estaba transformando mucho antes de la pandemia y por lo tanto las reformas universitarias hay que hacerlas cada cierto tiempo porque el conocimiento es dinámico y tiene que responder a nuevas formas de epistemé y de construir conocimiento. Sin embargo, no puede ser algo dejado a estas lógicas tecnócratas en las que personas que no conocen absolutamente nada de lo que es la tradición universitaria, el legado universitario, las necesidades de relevo para que estos conocimientos puedan seguirse produciendo, pues ese sería me parece a mí, lo que tendríamos que empujar como ciudadanos. Finalmente, Quienes no hablan de la institución universitaria, quienes no lo están haciendo es porque en un sentido piensan que ellas se van a transformar solas y que van a tener que ver con unas lógicas costo efectivas que las decidirá el mercado, ¿verdad? Nosotros como universitarios pues sabemos que eso sería desastroso, puesto que no es eso de lo que se tratan las instituciones universitarias. quería finalmente preguntarte si acaso en ese proceso de concienciación con respecto al rol que tiene la universidad pública en nuestro país, ¿acaso los intelectuales, los académicos, no deberían tener una mayor presencia pública, una mayor participación en la discusión? ¿O es que o tú entiendes que esos espacios no están para ellos? ¿Cómo tú visualizas el rol del intelectual público en el debate político en Puerto Rico? Mira, hay por naturaleza, el que hacer de construcción de conocimiento requiere mucho tiempo, requiere mucha concentración, requiere que la gente tenga como espacios para dedicarse a eso que en un sentido los filósofos llamaban la vida contemplativa, ¿no? Es decir, las grandes ideas no se producen corriendo, se producen a partir del trabajo arduo de mucho tiempo y por lo tanto los intelectuales que entienden que de eso es de lo que se trata el conocimiento, que hasta que no esté maduro, pues no, no hay por qué estar planteando cosas que en último análisis se convierten más que nada en opinión y la opinión pues está democratizada y en las redes sociales pues todo el mundo dice muchas cosas y se cambia de una opinión a otra, hay una especie de incremento de la entropía de la información. Hay un repliegue, sí, de la voz del intelectual precisamente porque con el desarrollo de las nuevas tecnologías vinculadas específicamente a las redes sociales, parecería que todo el mundo pues tiene algo que decir y hay algo que hablar y algo que comunicar, lo que está muy bien, pero el conocimiento es otra cosa, ¿verdad? Y por lo tanto, me parece a mí que el intelectual se siente abrumado porque el espacio de los medios es un espacio que
cuya lógica es acelerada, que requiere que se digan cosas importantes en muy poco tiempo y que además lo que se dice hoy ya mañana no tiene relevancia. Esa velocidad de la información contemporánea le ha dado ¿verdad? Como un golpe a lo que sería esa disposición que en otro momento histórico tuvo el intelectual de informar cosas de lo que venían trabajando, digamos. Tampoco es que los intelectuales están por encima de nadie, más que nada que la naturaleza de su trabajo es diferente y requiere maduración. Entonces, ahí se produce pues quizás un cortocircuito, digamos, entre el exceso de información por una parte y el conocimiento por otro. Piensa tú la importancia que tiene en un momento como el conocimiento científico para que nos produzca una vacuna y un tratamiento para el COVID. Pues verdaderamente tú no produces una vacuna y un tratamiento para un virus de un día para otro, ¿verdad? Se produce a partir de mucho esfuerzo, pero a la misma vez también tomando en cuenta todo un legado de conocimiento que ha habido sobre la bacteriología, sobre todo el conocimiento biológico que se ha venido dando por los años. Y eso necesita tiempo y espacio. No puedes tener a los científicos contestándote preguntas de hoy para mañana cuando están en un proceso de investigación. Esa es la importancia de defender la ciencia todo el tiempo y de defender la universidad y a los intelectuales como gente que verdaderamente se dedican más que nada a tomarse el tiempo de pensar ciertas cosas y después compartirlas. Pero claro, en un escenario como el actual, de tanto ruido, de tanta entropía, como tú decías, esa voz de intelectuales como tú es súper importante tenerlas presentes cada cierto tiempo en los medios, Marlene. Por eso, siempre que converso contigo y tengo la oportunidad de entrevistarte, intuyo que es un lujo poder escucharte y nutrirnos de esa labor académica de investigación que por estas décadas tú has estado llevando a cabo. Muchas gracias, Marlene Duprey, profesora del Departamento de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Estudios Generales, también socióloga. Bien, amigos, y entonces estén pendientes de nuestra programación especial aquí en Bonita Radio, en Democracia PR Primarias 220, que se va a estar extendiendo hasta el día antes de la primaria, es decir, hasta el 8 de agosto. Queremos aprovechar y agradecer la producción técnica del compañero David Esperón. Será hasta la próxima. Gracias, Mario.